Cuando conocí a Ann por primera vez, éramos jóvenes, ambiciosos y llenos de esperanza. Nuestra relación creció rápidamente, construida sobre sueños compartidos y conversaciones nocturnas que duraban hasta el amanecer. Nos casamos a principios de los 20, mudándonos a un apartamento pequeño con grifos que goteaban y vecinos ruidosos. No importaba, estábamos locamente enamorados. Con el tiempo, nuestro vínculo se profundizó y nos apoyamos mutuamente en las buenas y en las malas. Ann siempre había sido la más determinada, y su ambición era algo que admiraba. No fue hasta años después que me di cuenta de cómo esa determinación podía eclipsar todo lo demás. Al mudarnos a nuestra primera casa, la vida se volvió más cómoda. Yo trabajaba en IT, un trabajo que encontraba satisfactorio, aunque no emocionante. La carrera de Ann en bienes raíces despegó, y su encanto y determinación conquistaron a clientes a diestra y siniestra. Empezamos a usar pequeñas notas en una pizarra de nuestra cocina, mensajes juguetones, recordatorios de planes para la cena o chistes internos tontos. Estos pequeños gestos de amor se convirtieron en una tradición apreciada. Pero a medida que la carrera de Ann evolucionaba y eventualmente comenzaba su incursión en la política, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco, esas notas de afecto se convirtieron en actualizaciones cortantes. Fuera hasta tarde, ocupado mañana, o nada en absoluto. La bofetada vino de la nada, haciéndome tambalear. Mi cabeza zumbaba mientras retrocedía, la mano instintivamente tocando mi mejilla. ¿Qué diablos está pasando?, grité, mi voz resonando en la cocina que de otro modo estaba silenciosa. Espera, déjame retroceder unas semanas para entender esto. Era justo después de las 4 de la tarde, la hora en que usualmente llego a casa del trabajo, cuando entré por el garaje y caminé hacia la cocina. Mi trabajo tiene muchos clientes del Reino Unido, así que comienzo mi día a las 7 de la mañana para alinearme con sus horarios. Me tomó un tiempo ajustarme, pero he llegado a gustarlo. Como de costumbre, eché un vistazo al tablón de anuncios. Solo había una nota. Trabajando hasta tarde. Genial, otra cena solo. Cuando Ann y yo nos casamos por primera vez y vivíamos en un apartamento pequeño, usábamos una pizarra en la cocina para llevar un registro de nuestros horarios. Cuando nos mudamos a una casa, la tradición continuó. En aquel entonces, dejábamos mensajes tontos y afectuosos. Una vez escribí, no puedo esperar para llegar a casa, Cookie. Ya te extraño. Ella respondió, te extraño más, y dejó de llamarme Cookie. El apodo surgió cuando nos conocimos en una panadería, pero a medida que su carrera despegaba, no quería que otros supieran que la llamaba así. Aún así, me costaba dejar de hacerlo. Claro, puede sonar cursi, pero esas notas eran importantes para mí. Ahora han sido reemplazadas por actualizaciones cortantes, como la de hoy trabajando hasta tarde. No soy ciego. Sé que las relaciones pueden perder su chispa con el tiempo. Pero esto se sentía como más que una rutina. No era solo la ausencia de notas de amor. Casi no pasábamos tiempo juntos ya. Mis horas de trabajo temprano no ayudaban. Pero su trabajo como agente inmobiliaria lo hacía aún más difícil. Ella está constantemente en llamada, manejando papeleo a las 9 de la noche o organizando jornadas de puertas abiertas todo el fin de semana. Su horario parece pertenecer a todos menos a nosotros. Hace 2 años, Ann decidió postularse para el consejo de la ciudad. Intenté disuadirla, pero sus amigos y colegas seguían animándola. Al principio, no estaba muy preocupado ya que el titular había ganado 2/3 de los votos en las elecciones anteriores. Luego, a mitad de la campaña, su esposa sufrió un derrame cerebral y él se retiró para cuidarla. Antes de darme cuenta, Ann había tomado su puesto. Su nuevo rol venía con más que solo reuniones mensuales. Empezó a reunirse con los electores, unirse a grupos de trabajo y enfrentar las interminables obligaciones de una funcionaria electa. La noche de las elecciones, cuando ganó la reelección, estuve orgullosamente a su lado. Ella parecía tan feliz y yo estaba feliz por ella, pero a medida que pasaban las semanas, nuestro tiempo juntos se volvió escaso. Cuando lo mencioné, ella se puso a la defensiva, acusándome de celos y de ser poco solidario. Eso no fue lo peor.
En el último año, su actitud hacia mí había cambiado. Parecía más fría, a veces incluso condescendiente. No era obvio ni manifiesto, era solo una sensación que me carcomía. Pensaba en ello a menudo durante mi tiempo libre, y eso me dejaba en un mal lugar. Extrañaba el tiempo que solíamos pasar juntos y resentía cómo sus responsabilidades habían tomado el control. Todavía recordaba una noche en que acabábamos de acostarnos, solo para que su cliente de bienes raíces llamara con una emergencia. Ese momento todavía dolía. Pero para ser justo, yo también había cancelado planes antes debido a mis propias emergencias laborales. Ahora, sentado en la mesa de la cocina, me preguntaba si estaba siendo injusto. Tal vez solo tenía celos de cuánto tiempo necesitaban otros de ella. Pero mis instintos me decían que había más que solo horarios conflictivos. Cuando se unió por primera vez al consejo, compartía todo sobre sus reuniones y la oficina del alcalde. Ahora apenas mencionaba algo de eso. ¿Era porque la novedad había pasado? O peor, ¿había decidido que ya no valía la pena hablar conmigo? Un pensamiento oscuro surgió. ¿Podría estar teniendo una aventura? Inmediatamente lo descarté. Mikoki nunca engañaría. Pero la idea persistía, encajando demasiado bien con las preguntas que había estado evitando. ¿Realmente estaba trabajando hasta tarde cada noche? ¿O podría estar conociendo a alguien más? ¿Por qué ya no me decía a dónde iba? ¿Era indiferencia o secreto? ¿Y por qué era tan condescendiente? ¿Me veía como patético? ¿Un esposo traicionado sin saberlo? Estas dudas no me dejaban en paz. Mientras estaba sentado allí, la ira y la sospecha crecían. Necesitaba detenerme antes de hacer algo imprudente. Así que me puse mi vieja ropa de trabajo, agarré la cortadora de césped y trabajé en el jardín hasta que oscureció demasiado para continuar. La actividad física ayudó a despejar mi mente. Y para cuando me senté a cenar sobras, me había calmado lo suficiente como para formar un plan. En mi trabajo, cuando surgen problemas de red, realizo diagnósticos para identificar la causa. Decidí aplicar el mismo enfoque a mi matrimonio. Pero, ¿qué herramientas podría usar? Consideré la vigilancia, micrófonos, cámaras o dispositivos de rastreo, pero rápidamente me di cuenta de lo impráctico que sería. Ann casi no estaba en casa, y entre sus eventos de bienes raíces y sus responsabilidades en el consejo, estaba constantemente en movimiento. Espiar parecía tanto arriesgado como poco probable de dar resultados. A regañadientes, me di cuenta de que contratar a un investigador profesional era la mejor opción, incluso si podía ser caro. Busqué en línea agencias de detectives, pero la gran cantidad de opciones era abrumadora. Las calificaciones y reseñas no inspiraban mucha confianza. Podrían fácilmente ser falsas. Frustrado, me pregunté si Craigslist o Angie's List tenían una sección para investigadores privados. Entonces me encontré con una noticia de Channel 9 sobre agencias de detectives locales. Me recordó que Amy Howard, la directora de noticias de Channel 9, era una vieja amiga. Incluso habíamos salido brevemente en la universidad. Esperando que pudiera ayudar, la llamé. Hola Amy, hace tiempo que no nos vemos. ¿Alguna posibilidad de salir a tomar una cerveza esta noche? Ella sonaba agradablemente sorprendida. Dave, creo que puedo hacerlo. Es un día lento de noticias, así que a menos que ocurra algo, estaré allí. Cuando llegó, no pude evitar notar lo bien que había envejecido. Aún tenía el encanto que me había atraído por primera vez. Ahora, mejorada por la confianza de una profesional exitosa. Le quedaba perfectamente. Amy y yo nos pusimos al día sobre la vida y amigos en común, pero después de un tiempo, dirigí la conversación en una nueva dirección. ¿No hiciste una historia sobre agencias de detectives locales recientemente?, pregunté. Amy me dio una mirada de entendimiento y dijo, oh, Ted, me preguntaba por qué no habías mencionado a Ann todavía. ¿Estás buscando recomendaciones? Suspiré y asentí. Ella hizo una pausa pensativa antes de continuar. Con la situación de Ann, deberías evitar las agencias más grandes. Más empleados significan un mayor riesgo de chismes. ¿Tiene sentido? Completamente, respondí.
continuó. Además, mantente alejado de las operaciones de una sola persona. Por lo general, están demasiado estiradas para manejar las cosas rápidamente. Si quieres algo confiable, recomendaría la agencia Masterson. No son baratos, pero son profesionales, minuciosos. Y obtienen resultados. Añadió, el mundo de los detectives privados puede ser complicado. Pero Masterson es una opción sólida. Le agradecí y me fui sintiéndome un poco más confiado. A la mañana siguiente, su consejo aún resonaba, así que llamé a Masterson. La recepcionista me dijo que podía reunirme con el señor Masterson en persona si llegaba a primera hora. Estaré allí, prometí, tratando de calmar mi voz. Esa noche, Ann llegó a casa a tiempo y cenamos juntos por primera vez en días. Nervioso por mantener la conversación, no tuve que preocuparme. Pasó la noche despotricando sobre un hombre de negocios que planeaba postularse contra ella. Su frustración llenó el silencio. A la mañana siguiente, me fui temprano, saltándome el desayuno, pero dejando una nota para Ann en el tablón de anuncios. El tráfico estaba ligero, y llegué al centro antes de lo esperado. Con tiempo de sobra, me detuve en Stranger Brew, mi cafetería favorita, para un café y un sándwich de desayuno para calmar mis nervios. A medida que la cafetería se llenaba, una conmoción llamó mi atención. Un hombre con el rostro rojo estaba gritando a una joven mujer latina que estaba sentada sola. «Aún no has terminado. ¿Qué te da el derecho de acaparar una mesa cuando otros están esperando?», gritó, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. La mujer se quedó paralizada, aturdida por su arrebato. «Eres mexicano, ¿verdad?». Él se burló. «Probablemente un bedpack. Vienes aquí, quitas nuestros trabajos y ahora nuestras mesas. ¿Por qué no nadas de regreso al Río Grande?». Luego derribó su café, derramándolo sobre la mesa. Antes de darme cuenta, estaba parado entre el hombre y la mujer. «Déjala en paz», dije firmemente. «Ella llegó primero y tiene todo el derecho de sentarse aquí. Le debes un café nuevo y una disculpa por tus insultos». La cara del hombre se oscureció de ira y se acercó más. Me preparé para una confrontación, pero antes de que sucediera algo, apareció el dueño de la cafetería, sosteniendo un taco de billar cortado. «Tú», ladró el dueño, señalando al hombre. «Sal de mi tienda y no vuelvas. No eres bienvenido aquí». El hombre murmuró algo sobre lo mal que estaba el lugar de todos modos antes de salir furioso. Una vez que la tensión se calmó, me volví hacia la mujer. «Lamento mucho eso. ¿Puedo traerte otro café?». María Elena me miró, su sorpresa era evidente. «Ni siquiera me conoces». «¿Por qué intervienes?», preguntó ella. Me encogí de hombros casualmente. «No soporto a los matones ni a los bigotes», respondí. Su expresión se suavizó en una leve sonrisa mientras extendía su mano. «Soy María Elena Álvarez. Gracias por defenderme. Realmente significa mucho». Tomando su mano, dije, «De nada. Soy David Tevez, y me alegra haber podido ayudar». Entonces, el dueño de la cafetería regresó con 2 cafés frescos. «Estos van por cuenta de la casa. Lamento lo que pasó y espero que ambas se sientan bienvenidas aquí en el futuro». María Elena y yo le agradecimos, y ella se volvió hacia mí. «¿Te gustaría tomar un café conmigo? Liberará tu mesa». «Me encantaría», respondí, sentándome frente a ella. Mientras hablábamos, ella compartió que había empezado un nuevo trabajo cerca y llegaba temprano para evitar llegar tarde. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó ella. «No tan a menudo como me gustaría, admito que estoy aquí hoy antes de una reunión de negocios personal». Ella miró su reloj. «Debo irme», dijo, poniéndose de pie y ofreciéndome su mano. «Gracias de nuevo, David. Fue un placer conocerte». «Igualmente», dije, estrechando su mano y viéndola irse. Después de terminar mi café, me fui a mi reunión en la agencia Masterson. Para mi sorpresa, vi a María caminando en la misma dirección. Cuando se detuvo en un paso de peatones, la alcancé. Ella me dio una sonrisa educada y asintió,
pero mientras seguíamos caminando, ella miró atrás de nuevo. Su expresión cautelosa. Genial, murmuré para mí mismo. Ahora piensa que la estoy siguiendo. Para mi consternación, María entró al mismo edificio que la agencia. Reduje la velocidad, esperando que se fuera antes de que llegara, pero cuando entré, ella estaba en el vestíbulo, con los brazos cruzados, mirándome sospechosamente. Mira, dijo ella mientras me acercaba. Aprecio lo que hiciste en la cafetería, pero eso no te da derecho a... No, no, interrumpí. Juro que no te estoy siguiendo. Tengo una cita en este edificio. Sus ojos se entrecerraron, pero se mantuvo en silencio y caminó hacia el ascensor. La seguí. Cuando presionó el botón para el cuarto piso, me miró. Lo admití torpemente. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada. Cuando salimos, ella caminó por el pasillo y se detuvo en una puerta marcada como entrada de empleados. Antes de entrar, su expresión se suavizó. Buena suerte con tu negocio, David, dijo ella. Lo entiendo ahora. Gracias, María. Y buena suerte con tu nuevo trabajo, respondí. Al entrar a la agencia, me asaltó una nueva preocupación. Debes saber por qué estoy aquí. Ahora 2 personas sabían que necesitaba un detective. La recepcionista me indicó que esperara y pronto me condujeron a la oficina de Bradley Masterson. Si alguien encajaba con el nombre Masterson, era él. Era alto, de hombros anchos y emanaba autoridad. Aunque me sentí intimidado cuando estrechamos manos, su profesionalismo rápidamente me tranquilizó. Me guió a través de preguntas sobre mi esposa, sus hábitos, mis sospechas y detalles que no había considerado. Estaba claro que conocía su trabajo. Después de media hora, se recostó en su silla. El rol público de tu esposa facilita la vigilancia. Ella está acostumbrada a ser observada, así que no levantará sospechas. Una campana de advertencia sonó en mi mente. Tu equipo tiene que ser discreto. Si esto se filtra, podría causar un escándalo político. Él dio una sonrisa confiada. Señor Dedes, la discreción es nuestra marca registrada. Ni su esposa ni nadie a su alrededor lo sabrá. Aún inquieto, pregunté. ¿Qué métodos usarán? Audio, video, GPS. Masterson se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados, y me miró fijamente. No revelaré eso. No quiero que busques dispositivos o la alertes inadvertidamente. Tampoco quiero que realices tu propia vigilancia. Sigue tu rutina normal. Somos profesionales. Los aficionados solo complican las cosas. ¿Me he hecho entender? Su franqueza me sorprendió. Claro como el cristal, respondí. Entonces algo más me llamó la atención. Dijiste 2 semanas. ¿Realmente crees que puedes obtener respuestas tan rápido? Masterson se recostó y sonrió. Has notado un gran cambio en el comportamiento de tu esposa en los últimos 6 meses. Si ella está teniendo una aventura, esta es probablemente su fase más intensa. Querrá ver a su pareja con frecuencia y se siente segura de que no la atraparán. Espero que tengamos una respuesta clara para el próximo viernes. Como mínimo, identificaremos cualquier comportamiento sospechoso que pueda requerir una investigación adicional. Me impresionó. Parecía hábil y tenía una sólida comprensión de la naturaleza humana. Sentí que había elegido a la persona adecuada para el trabajo. Bien, estoy convencido. ¿Cuánto me costará esto? Él mencionó una cifra que me hizo estremecer. Es una cantidad significativa, admitió. Pero considera los recursos involucrados. Personal, vehículos y equipos caros. Más importante aún, te daremos claridad. ¿Cuánto vale tu tranquilidad? Tenía razón. Escribí el cheque. Durante las 2 semanas siguientes, me sentí inquieto, dudando de mí mismo. ¿Estoy actuando con normalidad? ¿Parezco sospechoso? ¿Estoy pidiendo demasiado o muy poco? El comportamiento de Anne dejaba claro que no importaba. Ella me trataba con la misma frialdad de siempre. Cuando le preguntaba sobre su trabajo, respondía cortante como si se estuviera burlando de mí.
Era obvio que pensaba que no entendería sus responsabilidades en el consejo. Me sentía menos como su esposo y más como una molestia. Ese fin de semana sugerí que saliéramos juntos. Ella me despidió. Tengo jornadas de puertas abiertas todo el fin de semana y sabes lo agotadoras que son. Se sentía como si fuéramos compañeros de cuarto, no una pareja casada. Los recuerdos de nuestra vida juntos me perseguían. Los sueños compartidos, las largas conversaciones, la pasión que una vez tuvimos. No podíamos pasar uno al lado del otro sin terminar en los brazos del otro, abrumados por el deseo. ¿Qué pasó con ese amor y pasión? La ironía fue cruel. Cuanto más nos acercábamos a lograr nuestros sueños, más distantes nos volvíamos. Me di cuenta de cuánto me impulsaba mi carrera, no solo por la seguridad financiera, sino porque la encontraba intelectualmente satisfactoria. Y, sin embargo, me preguntaba, ¿había alejado a Anne? Si lo había hecho, sentía que ella tenía la misma culpa. Anne era una excelente agente inmobiliaria, pero siempre quería más. Ganar un puesto en el consejo había sido su sueño y ahora estaba insinuando postularse para alcaldesa. No podía entender por qué nunca estaba satisfecha con lo que ya tenía. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que nuestras carreras habían cavado una cuña en nuestro matrimonio. Sin embargo, una voz persistente me advertía que podría haber algo más profundo que estaba perdiendo. ¿Estaba siendo paranoico? ¿O había un problema real? A pesar de mi incomodidad, decidí que contratar a Masterson era la decisión correcta. La tranquilidad lo valía. Las 2 semanas se sintieron como esperar una cirugía. Terriblemente asustado por el resultado pero desesperado por respuestas. En la mañana de mi reunión, me detuve en Stranger Brew por un café, mi última comida. Mientras estaba allí, escaneé la habitación, medio esperando ver a María Elena pero aliviado de que no estuviera allí. Cuando llegó el momento, caminé hacia la oficina de Masterson sintiéndome como un hombre que se dirige al cadalso. Al registrarme, Masterson apareció y me hizo señas para que lo siguiera. Su tono contenido al saludarme hizo que mi estómago se revolviera. Señor Dedes, entre, dijo él. Oh. No es bueno. Se sentó detrás de su escritorio, descansando sus manos sobre una carpeta. El aire estaba cargado de tensión. Incapaz de soportarlo, solté de repente, ¿qué encontraste? Deslizó la carpeta a través del escritorio. Míralo por ti mismo, dijo en voz baja. Mi corazón latía rápido mientras abría la carpeta. La primera foto mostraba a Anne fuera de una casa, sosteniendo la puerta para una joven pareja. Un cartel de se vende apenas era visible en la esquina. Confundido, pasé a la siguiente. Una toma de ella en una reunión del consejo, luego otra de ella hablando con el alcalde en el ayuntamiento. Las fotos siguientes la mostraban entrando a su oficina de bienes raíces. Las hojeé todas. Eran completamente ordinarias. Nada sospechoso. Al mirar a Masterson, vi cómo su rostro sombrío se transformaba en una amplia sonrisa. El investigador me miró con una mirada fija. Señor Dedes, comenzó. Tu esposa no está engañando. Ella no ha hecho nada remotamente sospechoso. Es exactamente lo que parece. Una concejal y agente inmobiliaria trabajadora. Se reclinó en su silla, con una expresión confiada. Tu esposa es decidida, exitosa y dedicada, pero no infiel. Su tono se suavizó al añadir, sé que estas 2 últimas semanas han sido difíciles para ti, pero ahora puedes dejar atrás tus dudas y enfocarte en disfrutar tu matrimonio. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro. La mayoría de las veces estoy dando malas noticias a los cónyuges. Es refrescante poder compartir algo positivo por una vez. El alivio me invadió, pero al abrir la boca para agradecerle, levantó una mano para detenerme. Eres un hombre afortunado, señor Dedes, dijo firmemente. Tu esposa es todo lo que parece ser. Luego, con un toque de humor, me entregó un sobre. Aquí está el resto de tu factura. Si pagas a la recepcionista al salir, no necesitaremos enviarlo por correo. Supongo que no querrías eso. Se rió. Aliviado,
asentí y salí de la oficina, más ligero de lo que me había sentido en meses. Estreché la mano de Masterson, agradeciéndole antes de irme. Salí sintiéndome más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. El alivio rápidamente dio paso a la determinación. Necesito arreglar esto. Necesito mostrarle a Ann cuánto la amo y dejar de darla por sentada. Para cuando llegué a casa, tenía un plan para el fin de semana, que, afortunadamente, estaba libre de obligaciones para Ann. El viernes por la noche, flores, comida para llevar de su lugar mediterráneo favorito, un baño de burbujas y sábanas frescas. El sábado, desayuno en la cama, un día de spa, más flores, cena en el restaurante más elegante de la ciudad y una noche de romance reavivado. Ann llegó a casa alrededor de las 7 en punto, exhausta. Se dejó caer en el sofá con un suspiro. Estoy demasiado cansada para cocinar, dijo, luego se animó, oliendo el aire. ¿Qué es ese olor y de dónde vinieron estas flores? Me arrodillé a su lado, sonriendo. Las flores son para mi hermosa esposa y la cena está lista. Ella me miró, sorprendida pero complacida. Son encantadoras. Pongámoslas en la mesa. Serví su comida, vertí su vino favorito y lo serví con un toque exagerado. Tu vino, mi señora, dije. Ella sonrió, cansada pero genuina. Lo tomaré. Mientras comíamos, ella hizo una pausa y preguntó. Esto es maravilloso, pero ¿por qué ahora? ¿Te sientes culpable por algo? Esperaba eso. Sí, dije honestamente. He estado tan absorto en mi trabajo que no he apreciado lo duro que estás trabajando. Haces tanto, y te he descuidado. Quiero arreglarlo. Ella me estudió por un momento, luego sonrió cálidamente. Ambos nos hemos estado descuidando, ¿verdad? Después de la cena, le dibujé un baño de burbujas. Relájate todo lo que quieras, dije, y descansa. Mañana será aún mejor. Ella se rió. Un sonido genuino y alegre que no había escuchado en mucho tiempo. Más tarde, notó la nueva ropa de cama. ¿Esto es nuevo? Solo lo mejor para ti, respondí. Ella sonrió agradecida. Gracias, Beth. A la mañana siguiente, me desperté temprano para preparar el desayuno. Huevos benedictinos, hash browns, fruta y mimosas. Colocé la bandeja en su mesita de noche. No tardes demasiado, le jugueté. Tu cita en el spa es a las 10. Sus ojos se agrandaron. ¿Me estás consentiendo? Bien, dije con una sonrisa. Te lo mereces. Después de que Ann se fue al spa, ordené la casa y reservé una mesa en Il Fiorentino, su restaurante de alta gama favorito. Cuando regresó por la tarde, radiante y relajada, le entregué una tarjeta de crédito. Elige algo elegante para esta noche, dije. Va a ser mágico. Esa noche, descendió las escaleras con un impresionante vestido nuevo, y no pude quitarle los ojos de encima. Con prosecco durante la cena, ella sonrió con suficiencia. ¿Estás seguro de que no eres culpable de algo, Ted? ¿No tienes una amante escondida en algún lugar? Me reí, aunque sus palabras dolieron dado mi reciente paranoia. Absolutamente no. Tomo mis votos en serio, y nunca podría encontrar a alguien más perfecta que tú. Su sonrisa se suavizó mientras levantaba su copa. Yo nunca haría eso contigo tampoco. Nos saltamos el postre, ansiosos por terminar la noche en una nota alta, y regresamos a casa de la mano. ¿Qué sigue, querido esposo? Ella jugueteó, con voz juguetona. Esa noche reavivamos la pasión que pensábamos que se había ido. Redescubriendo el amor que nos había unido. A la mañana siguiente, dormimos hasta tarde y fuimos a un brunch tranquilo, saboreando cada momento. El fin de semana se sintió como un renacimiento de nuestra antigua vida, lleno de amor y conexión. Para el lunes por la mañana, estaba de muy buen ánimo. Mi esfuerzo por reconectarme con Ann estaba funcionando, y me sentía más cercano a ella de lo que había estado en meses. Antes de salir al trabajo, dejé una nota en el tablón de anuncios. Las galletas son dulces, las galletas están bien, las galletas me alegro de que seas mía, cursi pero sentida.
No podía esperar a que lo viera, el trabajo pasó volando y me aseguré de salir temprano para poder saludarla. Al oír la puerta del garaje, esperé ansiosamente en la cocina, listo para darle la bienvenida. Pero cuando entró, todo se desmoronó. Sin previo aviso, ella me dio una fuerte bofetada en la cara. Aturdido, retrocedí. ¿Qué diablos fue eso? Grité, mi cara ardiendo. Tonto. Ella gritó, su rostro torcido de rabia. ¿Has estado espiándome? ¿Contrataste detectives para seguirme? ¿No confías en mí? Sus palabras golpearon más duro que la bofetada. Intenté hablar, pero no salió nada. Ella se puso de pie, con los puños apretados, temblando de furia. ¿Tienes idea de lo humillante que es saber que tu propio esposo no confía en ti? Bueno, di algo. Tartamudeé, pero confío en ti, Cookie. Sé que has sido leal. ¿Leal? Después de que te hayan seguido durante semanas. Su voz se quebró de ira. Y nunca me vuelvas a llamar Cookie. Miré al suelo, sin poder responder. Mi silencio solo alimentó su ira. Así que tenía razón este fin de semana. Solo fuiste amable porque te sentías culpable, acusó ella. Eso no es cierto, intenté explicar, pero ella me cortó. Si no te sentías culpable, bien podrías haberlo estado. Las lágrimas corrían por su rostro. Nunca me había sentido tan traicionado, y por mi propio esposo. Se dio la vuelta y subió furiosa las escaleras. No puedo ni mirarte ahora mismo. Y pisoteó las escaleras, cerrando de golpe la puerta del dormitorio. Me hundí en el sofá, con la cabeza en las manos, abrumado. ¿Cómo arreglo esto? Caminando por la habitación, pensé, las flores y los dulces no funcionarán. Y si descubre cuánto pagué a Masterson, se alterará. Peor aún, ¿y si ella quería un divorcio? No podía culparla. ¿Por qué había dejado que mi paranoia lo arruinara todo? Después de algún tiempo, la escuché bajar las escaleras. Agarró su bolso, me lanzó una mirada furiosa y siseó, no puedo quedarme en la misma casa contigo, antes de salir corriendo. Me apresuré a seguirla. ¿Vas a regresar? No he decidido, espetó ella, luego se fue conduciendo, chillando los neumáticos. Sintiéndome impotente, subí las escaleras para ver qué había estado haciendo. El dormitorio parecía normal, pero la habitación de invitados estaba hecha un desastre. Mi ropa amontonada en la cama y el suelo. Había limpiado mi armario y tocador. Al menos no me echó de la casa por completo, pensé mientras movía mis pertenencias a la habitación de invitados. Más tarde, me obligué a comer sobras, esperando su regreso. Pasaron horas, y eventualmente me di por vencido y me fui a la cama. Me desperté brevemente al escuchar sus pasos en las escaleras y oí la puerta del dormitorio cerrarse y bloquearse detrás de ella. A la mañana siguiente, usé el baño de invitados para prepararme para el trabajo. Antes de salir, escribí en el tablón de anuncios, lo siento Ann, ¿podemos hablar? No era mucho, pero era un comienzo. El trabajo fue un borrón. No podía concentrarme, consumido por pensamientos de cómo explicarme sin empeorar las cosas. Te amo pero sospechaba que estabas engañando, no funcionará. O ahora que te he revisado confío en ti. Sí, no. Finalmente decidí en la honestidad. Tenía miedo de que nos estuviéramos alejando y dejé que la paranoia tomara el control. Lo siento. Salí temprano del trabajo, listo para disculparme, pero mis esperanzas se desmoronaron cuando vi el tablón de anuncios. Mi nota había sido borrada, reemplazada por «Vete al infierno», no era una buena señal. Aún así, hice la cena, esperando que pudiéramos hablar. 2 horas después, cené solo, puse su plato en la nevera y admití la derrota. Cuando finalmente llegó a casa, no pude evitar decir, me preocupaba por ti, no sabía dónde estabas. Sus ojos estaban fríos como el acero. ¿Por qué no contrataste a tu investigador privado? Respondió con un sarcasmo mordaz. Luego subió las escaleras, cerrando de golpe la puerta. Gruñí. Estábamos en una guerra fría, sin tregua a la vista.
Anne venía y iba como le parecía, ignorándome por completo. Estaba seguro de que ella me divorciaría, pero los papeles nunca llegaron. Por ahora, éramos solo dos extraños compartiendo una casa. Con el tiempo, noté que aunque nuestra relación no se había calentado, había cambiado. Su ira gradualmente dio paso a la indiferencia. Ella empezó a hablarme de nuevo, pero solo sobre asuntos prácticos. ¿El mañana es día de basura, o hay correo para mí? Aún así, se negó a discutir nuestros problemas y la puerta del dormitorio permaneció cerrada. Por la noche, mientras yacía en la cama, mis pensamientos ciclaron sin fin como uno de esos GIFs molestos en bucle en línea. El resentimiento y la defensividad entraban primero. ¿Cuánto tiempo va a actuar así? Ni siquiera he hecho algo malo. Es injusto que me excluya. Luego la culpa tomaba el control. Esto es tu culpa, David. Imagina cómo te sentirías si ella hiciera lo mismo contigo. ¿Cuánto tiempo te tomaría perdonarla? Finalmente, regresaba al remordimiento. Sobre todo, sentía un dolor profundo. Extrañaba a mi esposa. Extrañaba la conexión emocional y física que una vez tuvimos. Mi intención era acercarnos, pero todo lo que había hecho fue alejarla. No podía dejar de reproducir el maravilloso fin de semana que habíamos compartido justo antes de que todo se desmoronara, lamentando lo que había perdido. Otros comenzaron a notar mi depresión, pero sus preguntas y preocupaciones solo empeoraron las cosas. No podía soportar la idea de explicarme. Sabía exactamente cómo reaccionarían. Se horrorizarían por lo que había hecho. Peor aún, si se enteraba que había contratado a un detective para seguir a Anne, podría generar rumores y potencialmente dañar su carrera política. Si destruía su futuro, nuestra relación estaría más allá de la salvación. Me sentía atrapado y miserable, sin nadie en quien confiar. Ahora entendía cómo se siente el purgatorio. Un domingo, salí a caminar por el bosque, esperando que el aire fresco pudiera despejar mi mente. Después de una hora, encontré un pequeño claro y me senté en un tronco para descansar. La tranquilidad del entorno contrastaba fuertemente con la tormenta dentro de mí. No puedo seguir viviendo así. Amo a Anne, pero esto ya no es un matrimonio. No es justo para ninguno de los dos. Ambos tenemos la culpa, pero la mayor parte de la culpa es mía. En ese claro tranquilo, llegué a una dolorosa realización. Nuestro matrimonio está muerto, y soy yo quien lo eliminó. Extrañamente, admitir esto trajo una pequeña sensación de alivio. Tomé una respiración profunda y miré el hermoso cielo y los árboles a mi alrededor. Este lugar es tan pacífico. Ojalá Anne pudiera verlo conmigo. Pero ese pensamiento trajo un amargo sabor de derrota. Al día siguiente, me sumergí en el trabajo, tratando de mantener mi mente ocupada. Cuando eso no fue suficiente, comencé a investigar firmas de derecho familiar que se especializaran en divorcios amistosos. Si nuestro matrimonio realmente estaba más allá de la salvación, quería que la separación fuera lo más respetuosa posible. Después de buscar un poco, encontré una firma que parecía alinearse con mis objetivos y programé una consulta. Acababa de colgar después de fijar la cita cuando mi teléfono volvió a sonar. ¿Es este David Tedes?, preguntó una voz vacilante, una que reconocí vagamente. Sí, respondí. ¿Quién llama? Soy María Elena Álvarez. No estoy segura de si me recuerdas, pero nos conocimos en Stranger Brew. El nombre y el encuentro me vinieron de inmediato a la mente. Sí, por supuesto, María Elena. ¿En qué puedo ayudarte? Su tono se volvió serio. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Bien, respondí con cautela. ¿De qué se trata? No por teléfono, insistió, su voz cargada de urgencia. Esto necesita ser discutido en persona. Su insistencia me hizo desconfiar. ¿Puedes al menos darme una idea de qué se trata? Presioné. Por favor, David, dijo, casi suplicando ahora. Necesito verte de inmediato. Puedo ir a tu oficina si eso te funciona. Su tono me intrigó, aunque aún desconfiaba. Decidí que un lugar público sería más seguro. No, mi oficina no es una buena idea.
¿Qué tal esto? Te veré en Stranger Brew en 15 minutos. ¿Te funciona? Sí, acordó rápidamente. Gracias. ¿A qué voy?, me pregunté mientras agarraba mi abrigo y salía hacia el café. A pesar de mi incomodidad, la curiosidad titilaba en el fondo de mi mente. Cuando llegué, María Elena ya estaba sentada en una mesa cerca del fondo. Ella se levantó, sonriendo nerviosamente mientras me acercaba. Me entregó una taza de mi café habitual, claramente recordando mi pedido. La acepté y me senté frente a ella. Gracias por reunirte conmigo, dijo, su tono serio. Asentí, tomando un sorbo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Ella se inclinó hacia adelante, su rostro serio. Primero, déjame preguntarte, ¿cómo van las cosas con tu esposa? La pregunta me desconcertó. Dudé. ¿Por qué quieres saber? Sé sobre la investigación, dijo ella en voz baja, casi en un susurro. Me quedé paralizado, asombrado. ¿Cómo lo sabes? Ella frunció el ceño. Trabajé para Masterson. Ella fue parte del equipo que siguió a tu esposa. Una oleada de emociones, vergüenza, ira, confusión, me invadió. Está bien, dije lentamente, tratando de procesar sus palabras. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Ella mordió su labio, dudando antes de continuar. Porque hay algo que no sabes, algo que Masterson no te dijo. Mi estómago se hundió. ¿Qué viste?, pregunté, mi voz tensa de aprensión. Ella respiró profundamente. Vi las fotos que Masterson te dio, las que de tu esposa haciendo sus actividades habituales. Las vi, pero había otras fotos, dijo, mirando mis ojos. Fotos de tu esposa con otro hombre. Y no solo estaban juntos. Eran íntimas. Mi estómago cayó, y sentí que mi respiración se detenía. Eso es imposible, susurré. Masterson te dijo que ella no estaba engañando. Él dijo que... Él mintió, interrumpió María Elena. No sé por qué, pero creo que sé qué está pasando. Mi corazón latía con incredulidad. ¿Tienes copias de las fotos? Ella negó con la cabeza. No, no tuve la oportunidad. Masterson me atrapó antes de que pudiera hacer copias. Se enfureció y me despidió en el acto. Pero juro por ti, David, estoy diciendo la verdad. Estudié su expresión durante un largo momento, confiando en mis instintos. Ella no estaba mintiendo. Estaba tratando de hacer lo correcto. Te creo, María Elena, dije firmemente. Hay otra razón por la que necesitaba reunirme contigo ahora, continuó ella. Descubrí dónde se están reuniendo. Es una dirección suburbana. Si estás dispuesto a vigilar por un rato, podríamos averiguar qué está pasando realmente. ¿Tienes la dirección?, pregunté. Ella me entregó un papel. 2232 Magnolia Lane. ¿Por qué allí?, murmuré para mí mismo. Es una zona residencial. Sacudiendo la cabeza, dije. Lo descubriremos cuando lleguemos. Vamos, dijo María Elena firmemente, y yo asintí. Mi coche está cerca. Juntos, nos movimos cautelosamente hacia la casa, manteniéndonos en la sombra del seto. Desde la parte trasera de la casa, escuchamos ruidos tenues. A medida que nos acercábamos, notamos puertas francesas que llevaban a lo que parecía ser una sala de estar. Observando por dentro, mi adrenalina aumentó. Anne, usando lencería que nunca había visto antes, estaba descansando en el sofá, hablando con alguien fuera de vista alrededor de la esquina. Apreté los dientes. Ella parecía completamente cómoda. De repente, una figura salió a la vista. Bradley Masterson, sonriendo con suficiencia. Mientras se reían juntos, agarré el brazo de María Elena y señalé que la siguiera hacia afuera de oídos. Esa bruja, siseé una vez que estábamos a salvo de oídos. Si esto es chantaje, ella ciertamente no parece importarle. ¿Deberíamos tomar fotos?, preguntó María Elena. Consideré por un momento antes de sonreír. Oh, tomaremos muchas fotos y tal vez involucrar a algunos más. Me apresuré hacia el cartel de se vende de Anne,
Lo jalé del suelo y lo lancé detrás de un seto donde no sería fácilmente visible. Luego saqué mi teléfono y llamé a emergencias. Me gustaría reportar un robo, dije, manteniendo mi voz calmada. Vimos a 2 personas forzar la entrada a 2232 Magnolia Lane. Probablemente todavía estén dentro. Por favor, envíen a alguien rápidamente. Colgué sin dar mi nombre. María Elena me miró con confusión, pero lo ignoré y hice otra llamada. Hola, Amy, soy David. ¿Todavía cubres la serie de robos locales? Tengo una pista caliente para ti. 2232 Magnolia Lane. La policía ya está en camino. Si actúas rápido, superarás a la competencia y obtendrás material excelente. Después de agradecerle, terminé la llamada. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó María Elena, su voz inquieta. Agité tu pregunta de lado. Vamos, tomemos esas fotos. Nos acercamos de nuevo a las puertas francesas. Dentro, otro hombre se les había unido. María Elena apretó mi brazo. Ese es el hombre de las fotos, susurró. ¿Sabes quién es? Oh, lo conozco, dije amargamente. Anne me lo presentó en uno de sus eventos. Ese es Harold Hartfield, jefe de la comisión de zonificación. Antes de que pudiera decir más, María Elena me tiró hacia afuera. Un coche patrulla acababa de detenerse en el final del camino de entrada. Nos apresuramos hacia los oficiales. Acabamos de verlos, dije, tratando de sonar sin aliento. Todavía están dentro, dije. Si te mueves rápido, podrás atraparlos, el oficial senior miró a su compañero. Hay coches en el camino de entrada y no hay señal de entrada forzada, dijo con tono escéptico. ¿Estás seguro de que está ocurriendo un crimen? Justo entonces, una camioneta de noticias de Channel 9 se detuvo de golpe cerca. Un reportero y un camarógrafo saltaron afuera. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a tener acción hoy?, preguntó el reportero ansiosamente. Antes de que los oficiales pudieran responder, un grito penetrante rasgó el aire, congelando a todos en su lugar. ¡Oh Dios mío!, grité. Él la está eliminando. Los oficiales intercambiaron miradas de pánico mientras otro grito resonaba más fuerte que el primero. Movámonos, ordenó el oficial senior, sacando su arma. Los 2 oficiales corrieron hacia la puerta principal y desaparecieron dentro. El reportero ordenó al camarógrafo que empezara a filmar, quien inmediatamente enfocó su lente en la casa. El reportero se volvió hacia la cámara, hablando rápidamente. Detrás de mí hay una casa en 2232 Magnolia Lane, donde la policía está respondiendo a un robo sospechado. Hace momentos, escuchamos lo que sonaba como una lucha violenta. Se detuvo a mitad de la frase mientras estallaba el caos dentro. Hubo sonidos de muebles chocando, vidrios rompiéndose y gritos de pánico. El camarógrafo reajustó el enfoque justo a tiempo para capturar a Harold Hartfield tropezando hacia la puerta principal, completamente desnudo. Un segundo después, Anne lo siguió, igualmente desnuda. «Espera», gritó mientras Hartfield abría de golpe la puerta de uno de los coches y saltaba dentro. Ella subió después de él, y él retrocedió bruscamente, casi golpeando el coche patrulla al borde del camino de entrada. Desesperadamente, Hartfield cambió a marcha adelante y aceleró por el césped. El coche destrozó el jardín antes de chocar contra el espeso seto, donde el eje trasero se atascó, dejando los neumáticos girando inútilmente en el aire. Reconociendo a las 2 figuras públicas, el reportero señaló al camarógrafo y corrió hacia el coche averiado. Comisionado Hartfield, concejal Dedes, ¿pueden explicar a nuestros espectadores qué estaban haciendo juntos? ¿Y dónde están sus ropas? El comisionado se negó a responder a las preguntas del reportero, pero cuando lo presionaron, renuente bajó la ventana del coche. La cámara continuó filmando mientras él y Harold discutían furiosamente, ambos intentando cubrir su desnudez con sus manos y brazos. Luego, el camarógrafo volvió su enfoque hacia la casa, capturando a Bradley Masterson siendo escoltado afuera, encorvado y desnudo, con las manos esposadas y sangre goteando de varios cortes. Los 2 oficiales que lo llevaban no se veían mejor, con sus uniformes desgarrados y rostros cansados.
¿Quién es ese?, preguntó el reportero, perplejo. Ese es Bradley Masterson, explicó María Elena. Es el presidente de Masterson Investigations, un investigador privado. El reportero tomó nota del nombre pero parecía confundido. ¿Y quién eres tú?, preguntó. María Elena, respondió ella. Decidí que era hora de irme. Vamos a casa, dije firmemente, tomando su mano y dirigiéndola hacia mi coche. Mientras conducíamos, pasamos por oficiales de policía intentando dispersar una creciente multitud de vecinos curiosos. En los días que siguieron, la historia se convirtió en una sensación en toda la ciudad. Channel 9 utilizó las imágenes en su promoción de noticias nocturnas, mostrando repetidamente al comisionado, la concejal y el detective intentando cubrirse. El clip fue tan escandaloso que el afiliado nacional de la estación lo retransmitió, poniéndolo en las noticias nacionales. Pronto, casi todos en el país habían visto las inolvidables imágenes de mi esposa corriendo por el césped en su traje de cumpleaños. Masterson fue rápidamente encarcelado por ataque agravado a un oficial de policía. Su comportamiento durante el arresto no ayudó. Lanzó insultos crudos y amenazas a los oficiales que lo escoltaban a su celda. El juez, sin impresionar, le negó la fianza. Su arrogancia aseguró que permanecería tras las rejas hasta su juicio. Los casos contra Annie Harold eran más complicados. Se determinó rápidamente que no había habido allanamiento y robo. Anne era la agente del listado de la propiedad y tenía acceso legítimo. Incluso los cargos por allanamiento fueron desestimados. Aún así, el escándalo obligó a ambos a esconderse, ya que la indignación pública era implacable. Los medios locales no perdieron tiempo en investigar más a fondo. Los titulares fueron despiadados, con una pieza particularmente crítica titulada, Comisionado y concejal, la política hace conocidos extraños. Al principio, pensé que la locura se debía puramente a su aventura, pero resultó ser mucho más. Una periodista determinada descubrió evidencia de sobornos vinculados a varios proyectos inmobiliarios de la ciudad. Anne había estado solicitando sobornos a desarrolladores mientras Harold usaba su posición para manipular permisos de zonificación, intercambiando favores por sex. Las revelaciones desmantelaron sus esquemas y las fuerzas del orden actuaron rápidamente. Tanto Anne como Harold fueron arrestados y acusados de conducta oficial indebida. Su caída se convirtió en un espectáculo, cada detalle documentado con gusto por los medios. Sus nombres, antes respetados, se volvieron sinónimos de corrupción y deshonra. El día después de que estallara el escándalo, regresé a mi oficina y llamé al abogado de divorcios que había contactado inicialmente. Oh, dijo la recepcionista alegremente. ¿Significa esto que tú y tu esposa se están reconciliando? No, dije fríamente. Significa que ya no quiero una separación amistosa. Voy a contratar a un tiburón para asegurarme de que ella no quede con nada. La policía me interrogó varias veces durante su investigación, indagando si había estado involucrado o me había beneficiado de los esquemas de Anne. Afortunadamente, no tenía nada que ocultar. Anne había mantenido sus ganancias ilícitas en una cuenta exclusivamente a su nombre. Cuando expliqué cómo había contratado a Masterson para investigarla, el oficial que me entrevistaba simplemente negó con la cabeza en incredulidad. Mis amigos y colegas eran comprensivos pero no sabían qué decir. Nadie podía expresar abiertamente, lo siento que tu esposa resultara ser una traicionera corrupta o lo siento que te hayan engañado. La mayoría optó por evitarme por completo. No los culpaba, yo también quería evitarme. El divorcio avanzó rápidamente, gracias a mi abogado implacable. La deshonra pública de Anne y los cargos pendientes la dejaron con poco poder de negociación y el acuerdo estaba fuertemente inclinado a mi favor. Al final, Anne quedó con casi nada, excepto lo poco que quedaba de su reputada reputación manchada. Pensé que finalmente había terminado con ese capítulo de mi vida. Luego, inesperadamente, el abogado de Anne me contactó. Querían que testificara en su defensa. La idea era tan absurda que me reí cuando la escuché por primera vez. Mi diversión desapareció cuando el abogado explicó que si me negaba, me citarían. Odio la idea de volver a involucrarme en el desastre de Anne, pero la curiosidad ganó.
El abogado mencionó que Anne estaría presente durante la reunión previa al juicio, y no pude resistir la oportunidad de confrontarla. Cuando llegué a la oficina del abogado, Anne ya estaba sentada en la mesa de conferencias, usando uno de sus trajes de poder característicos. Parecía serena, pero el estrés era visible en sus ojos. Ella me ofreció una sonrisa tensa mientras me acercaba. Señor Dedes, comenzó el abogado en un tono neutral, entiendo que tu matrimonio está terminando, pero no estamos aquí para discutir eso. Buscamos establecer que la señora Dedes, antes de estos eventos, era una esposa amorosa y una persona de buen carácter. Nos gustaría que testifiques en ese efecto. Me giré calmadamente del abogado hacia Anne. Cuando me casé con mi esposa, comencé, ella parecía la mujer más cautivadora, inteligente y dinámica que jamás había conocido. Ella era inteligente, divertida y carismática. La gente se sentía naturalmente atraída por ella. El abogado asintió, animándome a continuar. Pero luego, ella cambió. El abogado se tensó. ¿Cambió, señor Dedes? Sí, dije. Después de ser elegida para el consejo de la ciudad, se volvió más ambiciosa. Incluso egocéntrica. Negligió nuestro matrimonio por completo para enfocarse en su carrera. El desprecio que me mostró eventualmente me llevó a contratar a un investigador privado, interrumpió el abogado. Eso es suficiente, señor Dedes, dijo ella rápidamente, el temor evidente. Anne despidió a su investigador porque él estaba siguiendo mis movimientos y estaba haciendo que ella pareciera poco profesional. Anne agitó despectivamente su mano. Está bien, él nunca me ayudaría, Virginia. Se volvió hacia mí con una mirada fría y calculadora. Entonces, ¿por qué estás aquí, Dev? ¿Qué quieres? Me incliné hacia adelante. Quiero 30 minutos a solas contigo, el tiempo suficiente para hacer algunas preguntas. Anne levantó una ceja, mirando a su abogado que parecía visiblemente incómodo. No tienes que aceptar esto, dijo rápidamente el abogado, pero Anne levantó la mano para silenciarla. Bien, dijo ella con frialdad. Tienes 30 minutos. El abogado dudó, claramente incómodo. ¿Estás seguro?, preguntó a Anne. Anne dio un asentimiento brusco. Está bien. No me lastimará. Su voz estaba calmada, casi despectiva, pero podía ver las grietas debajo de su fachada compuesta. David, dije, luchando por comprender cuánto se había caído. ¿Por qué, Anne? ¿Por qué lo hiciste? Mi voz fue uniforme, pero la ira hervía debajo. Ella se inclinó hacia adelante de repente, sus ojos ardían de furia. ¿Por qué? Fue todo tu culpa, ¿sabes? No estaría en este lío si no hubieras contratado a ese detective para espiarme. Apreté los puños, pero mantuve mi tono firme. Esto es todo tu culpa, Cookie, gritó ella, levantándose de un salto y poniéndose de pie tan rápidamente que su silla cayó al suelo. Agarró un libro de leyes pesado de una estantería detrás de ella y lo lanzó a través de la mesa. Me agaché justo a tiempo y el libro se estrelló contra la pared con un fuerte golpe. Antes de que pudiera escalar más, la puerta voló abierta y el abogado de Anne entró corriendo, agarrando su brazo. Anne, detente, ordenó el abogado. Calma, no puedes hacer esto. Dispara, no puedes hacer esto, replicó ella mientras se separaba de la mano del abogado. Me enderecé la postura y limpié el polvo imaginario de mi manga. Lo siento, no puedo ser testigo de carácter para tu clienta, le dije al abogado con una cortesía fingida. Luego, girándome hacia Anne una vez más, añadí, disfruta tu tiempo en la cárcel, Cookie. Con eso, salí, dejando atrás sus gritos de ira. Masterson eventualmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, admitiendo su responsabilidad por el ataque agravado a un oficial de policía a cambio de testificar contra Annie Harold. Su cooperación le valió una sentencia más ligera, pero perdió permanentemente su licencia de investigador privado. El castigo de Harold, por otro lado, fue menos severo que el de Anne, ya que él no había aceptado sobornos directamente. Sin embargo, su reputación fue destruida. Perdió su trabajo, su esposa y cualquier dignidad que le quedaba. Se fue silenciosamente de la ciudad poco después.
En mi opinión, él obtuvo exactamente lo que merecía. Me mantuve alejado del juicio de Anne. Ya no me importaba su destino y no quería recordatorios del caos que ella había causado en mi vida. Un día, sin embargo, mientras estaba sentado en un café, un titular llamó mi atención en un periódico cercano. Anunciaba la sentencia de Anne y la curiosidad me ganó. Lo recogí. Anne había sido sentenciada a 3 a 5 años en prisión estatal y multada con 25,000 pesos por solicitar una gratificación ilegal. Pero eso no fue el fin de sus problemas. El artículo revelaba que también enfrentaba cargos federales por evasión de impuestos vinculados a su fondo de efectivo secreto. Al parecer, la incautación estatal de sus activos ilícitos no fue suficiente para satisfacer al IRS. Dejé el periódico y me recosté en mi silla, una extraña sensación de cierre me invadió. Exactamente lo que ella merece, murmuré entre dientes. Tal vez ahora finalmente podría seguir adelante. Mientras disfrutaba ese pensamiento, una voz familiar rompió mi ensoñación. Oye, extraño, ¿puedes invitar a una chica a un café? Miré hacia arriba y sonreí. Me encantaría, María Elena.